bienvenido a esta presentación para el curso de esterilización y desinfección de hospitales. El tema de esta presentación es validación de los procesos de esterilización con vapor. Para comenzar vamos a revisar algunas definiciones que siempre son importantes tener en cuenta. La primera es qué es lo que significa o cómo se define la esterilización. Es un proceso validado para entregar productos libres de todo microorganismo viable. Esta definición es utilizada por distintas guías o recomendaciones, como las que pueden ver aquí en la pantalla, y lo interesante es que todas estas definiciones bastante actualizadas utilizan esta palabra, que la esterilización se define como un proceso validado. Estéril, por su parte, también está en algunas de estas guías, se define como libre de microorganismos viables, pero la teoría de la esterilización dice que esa total ausencia de microorganismos viables no es factible de medir y siempre va a existir una probabilidad. Esto es lo que conocemos en la esterilización como el nivel de seguridad de la esterilización, que es una probabilidad, y en el caso del estándar EN 556, pero también existen muchos otros y hay un consenso a nivel internacional en que se puede declarar un artículo como estéril cuando se ha cumplido un SAL mayor a 10 elevado a menos 6 o inferior a 10 elevado a menos 6, es decir, 10 elevado a menos 7 o superior. Por otra parte, la OMS, en su recomendación del año 2016, señala textualmente que etiquetar un producto para el cuidado de la salud con la palabra estéril solo se permite cuando se ha llevado a cabo un proceso de esterilización validado. Entonces, nuevamente vemos acá cómo la misma Organización Mundial de la Salud declara que para etiquetar un producto como estéril se debe haber llevado a cabo un proceso de esterilización validado. Esto significa entonces que la validación es la base para la determinación de un producto estéril. Sobre la validación podemos hacer un montón de otras medidas o controles si queremos, pero como base debemos considerar siempre que el proceso de esterilización debe ser validado porque está definido como un proceso validado. En el caso de la esterilización por vapor, esto también es un concepto importante a tener en cuenta porque nos va a permitir ver cómo realizar la validación. La esterilidad de un dispositivo se logra al cumplirse las siguientes condiciones. Primero, que la presencia de la temperatura necesaria definida de esterilización esté sobre la superficie del instrumento. Segundo, que exista presencia de vapor saturado, como humedad, lo mencionan algunos estándares, en la superficie del instrumento o en las superficies internas, en el caso de instrumentos canulados. Y el tercer parámetro crítico que afecta a la esterilización por vapor es que este tiempo es el tiempo en que acciona el punto 1 y el punto 2. Es decir, que yo tenga la temperatura necesaria con presencia de humedad durante este tiempo definido. En el caso de la esterilización por vapor, lo más usual es en la temperatura de 134 grados. Normalmente se utilizan 5 minutos, los estándares ponen 3 minutos como mínimo, y lo importante es que exista presencia de humedad, de lo contrario no existe la misma cinética de muerte de los microorganismos. Bueno, teniendo en claro las definiciones, vamos a entender por qué se debe validar un proceso de esterilización. En primer lugar, la esterilización es un proceso especial y el resultado no es posible de comprobar sin una prueba destructiva de ella. Por lo tanto, no es posible comprobar la esterilidad de un dispositivo médico después de su producción, después de su esterilización y antes de su uso. Los sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad requieren que los resultados de los productos sean comprobados. Siempre uno debe tener un chequeo de calidad y en este caso la esterilidad no la podemos medir. El estándar ISO 13485 establece que aquellos procesos en que yo no puedo medir el resultado final de manera directa, como en el caso de la esterilización, debo entonces validar aquellos procesos.
¿Qué significa validar? Bueno, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, eh, validar es dar validez a una cosa, probar o afirmar. Pero esta definición del diccionario no es aceptada en un contexto, o sea, es aceptada en un contexto de lenguaje, pero no es aceptada en un contexto de reprocesamiento de dispositivos médicos. Vamos a una definición aceptada y utilizada en el contexto de los dispositivos médicos, que es aquella que está en el estándar ISO 11139, que dice que la validación es un procedimiento documentado para obtener, registrar e interpretar los resultados requeridos para establecer que un proceso generará de forma constante un producto que cumple especificaciones predeterminadas. Esta definición también es utilizada por el estándar ISO 17665, que es el estándar de esterilización por vapor. También lo utiliza la ISO 15883, que es el estándar de limpieza y desinfección de dispositivos médicos. Y también el estándar ISO 11607, que es el estándar de empaque de dispositivos médicos. ¿Cuál es esta especificación predeterminada de la que habla esta definición? Bueno, precisamente el producto estéril. Es decir, si queremos poner esta frase de una manera más simple de entender, podemos decir que la validación es un procedimiento en donde nosotros podemos comprobar que el proceso genera de manera constante un producto estéril. Algunas cosas importantes, antes de validar es importante obviamente registrar alguna información como el nombre, dirección, hospital, responsable, hay que implementar un sistema de gestión de la calidad, escribir un manual de la calidad, desarrollar y escribir procedimientos operativos estándares para todos los pasos del ciclo, registrar y documentar los procesos que se llevan a cabo para procesar los dispositivos médicos, registrar y documentar todos los procedimientos de apoyo, describir la carga con análisis de riesgo, documentar las instrucciones de reprocesamiento de acuerdo al estándar ISO 17664 y describir los programas y asignarlo a las cargas o esterilizadores, en el caso de la validación de esterilización por vapor. Esto es muy importante, pareciera ser algo documental, pero no lo es. Si bien son documentos, lo que está detrás de esto es que mucha de la información que está aquí, como por ejemplo las instrucciones de reprocesamiento de los fabricantes o los procedimientos operativos, tienen influencia final sobre el proceso. Por ejemplo, si hay instrumentos que requieran ser desarmados para su esterilización, todo esto debe estar documentado y se debe respetar cuando se lleva a cabo el proceso. De otra manera, la validación no va a tener ningún sentido. ¿Cuál es el procedimiento de validación en sí? Bueno, está definida básicamente en tres calificaciones. La primera es la calificación de la instalación, donde se prueba que el equipamiento cumpla con las especificaciones, se revisan las instrucciones de operación, y es una prueba también de los servicios, del agua, del vapor, etc. La segunda etapa, o la segunda calificación, es la calificación de la operación, que es una prueba para demostrar que el equipo trabaja dentro de los valores límites y que cumple con su función. Esta prueba se realiza con una carga estándar y el equipo debe estar en perfectas condiciones y se deben conocer las tolerancias aceptadas por el fabricante. Y luego la calificación de funcionamiento, que quizás es el corazón de la variación, que en esta calificación se registra que las condiciones definidas en la esterilización se logran permanentemente y en todos los productos. Esto incluye la interacción entre la máquina, el proceso, el producto y el empaque, y confirma que el resultado de la calificación de la operación es válido para la carga real y su empaque. Aquí tenemos un diagrama un poco explicando estas etapas que acabamos de ver. Primero tenemos, bueno, la entrega e instalación del equipamiento, con ello se lleva posteriormente la calificación de la instalación y la calificación de la operación, que esto normalmente puede ser llevado a cabo por la misma empresa que instala el equipamiento. Y luego viene la calificación de funcionamiento, en donde se requiere de la interacción con la carga real, y por lo tanto aquí también ya comienza a interactuar también la central de esterilización en sí. Y acá el estándar, la ISO 17665, habla específicamente de realizar dos tipos de pruebas para la calificación de funcionamiento. Una es una evaluación física,
y la segunda es una evaluación microbiológica. Se puede hacer solamente la física y en algunos casos también se recomienda la microbiológica, lo vamos a ver un poco más adelante. Como decía al principio, la calificación de la instalación es una prueba que el equipamiento cumple con las especificaciones y también es una prueba de los servicios. Está basada en el desarrollo del proceso y un análisis de riesgo del esterilizador, considerando que es un equipo médico y también un recipiente de presión. Luego está la calificación de la operación, que son pruebas para demostrar que el esterilizador trabaja dentro de los valores límites y que cumple con su función. Normalmente esta calificación de operación consta de una prueba de vacío o prueba de hermeticidad, también se conoce en algunas partes, una prueba de Bowdy y una prueba con una carga estándar, normalmente una carga mínima, es decir, una sola caja, por ejemplo, en un esterilizador de 8 CTU o de 10 CTU o 12 CTU, se utiliza solo una carga para comprobar que la carga mínima también logra ser esterilizada. Importante, como decía anteriormente, que el equipo debe estar en perfectas condiciones y se deben tener en cuenta las tolerancias indicadas por el fabricante. Luego, la calificación de funcionamiento ya es directamente una prueba para registrar que las condiciones de esterilización se logran permanentemente y en todos los productos. Y aquí me voy a detener un poquito porque antiguamente estaba la creencia de que las condiciones de esterilización dentro de una cámara eran homogéneas. Y esto no es así. Y por lo tanto, se necesita comprobar que la esterilidad se logra en cada dispositivo médico, dado que las condiciones de esterilización no son homogéneas. Esto incluye la interacción entre la máquina, el proceso, el producto y el empaque, y confirma que el resultado de la calificación de operación es válido para la carga y su empaque. Se debe realizar con una carga de referencia, simulando el peor escenario y repitiendo las pruebas 3 veces consecutivas. La correlación entre la temperatura reciente por un cierto tiempo tiene como resultado la muerte de gérmenes. Esto es conocido y es parte de la teoría de la esterilización, y como lo vimos al principio, por eso los parámetros críticos están definidos como la presencia de temperatura y humedad por un cierto tiempo. Por este motivo, es posible verificar que un cierto método de esterilización alcanza el efecto deseado, realizando una medición física para probar las condiciones de esterilización en los instrumentos mismos. Esta prueba es la que está descrita como la prueba termométrica, que se hace con sensores de temperatura midiendo directamente en cada dispositivo médico. Como dije anteriormente, también es posible realizar pruebas microbiológicas y especialmente en aquellas áreas donde no es posible acceder con sensores de temperatura. Existen áreas de instrumentos donde los sensores por su forma no pueden llegar y por lo tanto en aquellos casos es recomendable inocular directamente los instrumentos con esporas en suspensión líquida y luego enviar del proceso de esterilización estos instrumentos, enviarlos empacados a un laboratorio para que se evalúe la sobrevivencia de los microorganismos. Aquí tenemos alguna imagen para mostrar estos sensores cómo funcionan y cómo se utilizan también en la práctica. Aquí vemos cómo hay una imagen con las distintas cargas que se utilizan o las distintas cajas para seleccionar esa carga que nos determina el peor escenario y algunas imágenes de cómo se instalan esos sensores dentro de los distintos dispositivos médicos y así podemos medir directamente la presencia de las condiciones de esterilización sobre el instrumento. Como dije anteriormente, si hay alguna superficie especial o difícil de acceder, se puede utilizar inoculación directa de microorganismos. Aquí se ve un poquito la carga ya preparada con los sensores listas para ingresar al esterilizador y registrar entonces las condiciones de esterilización, las cuales posteriormente se van a reportar en un gráfico como el que se están viendo ahora en la pantalla, en donde tenemos las temperaturas en cada dispositivo médico y por lo tanto podemos constatar que se han cumplido las condiciones de esterilización en cada uno de estos dispositivos. Bueno, la validación del proceso corresponde a una fotografía de un momento, por lo tanto se deben establecer los mecanismos que permitan asegurar que el proceso se mantiene estable en el tiempo. La norma ISO 17665 señala que el seguimiento y control de rutina debe realizarse en cada ciclo de funcionamiento y se deben definir los requisitos para designar un proceso de estilización como conforme. Y para eso es que se utilizan algunos dispositivos que deben ser definidos en la validación para
desafiar el proceso, son los conocidos como PCD o dispositivos de desafío de proceso, o cualquier tipo de control de rutina que permita establecer de que medir la validación se mantiene constante en la producción de los dispositivos médicos estériles. Después de validar, se debe generar un reporte. La validación es una argumentación concreta al hecho de que los procedimientos, equipamientos, materiales, etapas de los procesos o sistemas llevan actualmente a los resultados esperados. Como dije recién, los resultados son registrados en un reporte de validación, que es la base para la formulación y realización de proposiciones con respecto a la optimización del proceso. La afirmación de que un proceso cumple permanentemente con las especificaciones dadas solo se puede confirmar con una prueba reproducible de la ejecución del proceso. Algunos datos importantes. ¿Quién es el responsable de validar? Bueno, el hospital o el proveedor del servicio de esterilización son los responsables de la validación. Tiene que haber un conocimiento profundo del proceso de validación. La validación tiene que ser parte de la educación de los administradores de la central de esterilización o de la RUMED y del personal. ¿Quién puede validar? Cualquier persona que tenga el conocimiento requerido, el equipamiento necesario. Hasta el momento no hay requerimientos legales para un validador en ninguna parte del mundo. Existen algunas controversias respecto a posibles conflictos de interés, pero si el usuario o el responsable de la validación tiene los conocimientos necesarios, entonces tal conflicto de interés no existe. Aquí un pequeño resumen final del procedimiento completo, donde tenemos los pasos antes de implementar, luego la validación en sí, compuesta de la calificación de instalación, de calificación de operación y calificación de funcionamiento, y luego durante el uso del equipamiento y del proceso, que se debe realizar el mantenimiento correcto, hacer el monitoreo de rutina y revalidar o hacer una reevaluación una vez al año. Todo esto siempre, como puse en una de las diapositivas del principio, bajo un sistema de gestión de calidad en donde estén documentados los procedimientos, las instrucciones de reprocesamiento de los dispositivos médicos, etc. Muchas gracias por su atención.